Bienvenidos al quinto y último videoblog del ciclo de conciertos de verano 2026 de la Escola de Música Municipal de Ortigueira. Nuestro viaje musical termina en Opicón, en la parroquia de Loiba, uno de los espacios naturales más espectaculares del municipio de Ortigueira. Para este cierre quisimos hacer algo diferente. En lugar de ofrecer una única actuación en un escenario fijo, llevamos la música a distintos puntos del entorno, acompañados por los acantilados, el mar y algunos de los miradores más conocidos de Loiba. Loiba es una parroquia costera de Ortigueira conocida por sus impresionantes acantilados, sus pequeñas playas y sus miradores abiertos al océano Atlántico. Uno de sus lugares más populares es el conocido como Banco de Loiba, situado en las proximidades del mirador de Ocoitelo y famoso por las extraordinarias vistas que ofrece de la costa. Desde esta zona se contempla un paisaje formado por acantilados, furnas, islotes y arenales de difícil acceso, en uno de los tramos más singulares del litoral de Ortegal. Durante nuestro recorrido musical también visitamos el Mirador de Furnas, el Mirador de la playa de Opicón y el entorno de Opicón, descubriendo diferentes perspectivas de este privilegiado paisaje. Esta costa será, además, uno de los lugares que probablemente recibirá numerosos visitantes con motivo del eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026. Galicia será el primer territorio español desde el que podrá observarse el fenómeno y, debido a que se producirá poco antes de la puesta de sol, los lugares con el horizonte occidental despejado tendrán especial interés para su contemplación. El concierto estuvo protagonizado por el trío de profesores de la Escola de Música Municipal de Ortigueira, formado por Diana Samprón a la percusión, Juan Pablo Montero al saxofón, Carlos Diéguez al trombón. La primera parada tuvo lugar en las inmediaciones del Banco de Loiba y del Mirador de Furnas. Posteriormente, continuamos el recorrido en el Mirador de la playa de Opicón y finalizamos en el entorno de Os Piratas de Loiba. El repertorio volvió a combinar distintos géneros musicales, manteniendo el carácter variado y cercano que hemos querido dar a todo el ciclo. La música se integró así en el paisaje, convirtiendo cada mirador y cada parada en un pequeño escenario natural. Como ocurrió en los anteriores conciertos, tampoco en Loiba quisimos que el público se limitase únicamente a escuchar. En esta ocasión, contamos con la colaboración del grupo de panderetas del Obradoiro de música tradicional, desarrollado durante el curso en Loiba, que se incorporó a la actuación y aportó el sonido de nuestra música popular gallega. Alumnado, profesorado y participantes compartieron espacio y repertorio, manteniendo el espíritu abierto y participativo que ha caracterizado este ciclo de conciertos de verano. La presencia del grupo de panderetas fue, además, una forma muy especial de mostrar el trabajo realizado durante todo el curso y de cerrar el ciclo precisamente en la parroquia donde se desarrolló el Obradoiro. Con este concierto en Opicón llegamos al final de un recorrido que nos ha permitido llevar la música a distintos lugares del municipio de Ortigueira. Comenzamos nuestro viaje en la Biblioteca Municipal Juan Fernández Latorre, donde celebramos el primer concierto del ciclo. Después nos desplazamos hasta la Praza da Praia de San Antón, en Espasante, para compartir una tarde de música frente al mar. La tercera parada nos llevó al Centro Sociocultural de Senra, donde vivimos el concierto más participativo del ciclo, con el ambiente de una auténtica foliada. Posteriormente celebramos una sesión vermú en los jardines de Julio Dávila, actuando por primera vez en este hermoso espacio de Ortigueira. Y finalmente cerramos nuestro recorrido en Opicón, Loiba, rodeados por uno de los paisajes costeros más impresionantes de Galicia. 5 conciertos, 5 escenarios diferentes y una misma idea: música, territorio y comunidad. Desde la Escola de Música Municipal de Ortigueira queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este ciclo: profesorado, alumnado, antiguos alumnos, asociaciones vecinales, entidades colaboradoras y todas las personas que acudieron a los conciertos, cantaron, tocaron y compartieron la música con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado de este recorrido musical de verano tanto como nosotros. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero nos reencontraremos en septiembre con el comienzo de un nuevo curso. Hasta pronto.